Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa especial Coronavirus, la epidemia, una producción de los medios de la Universidad de Guadalajara. Este ya es nuestro tercer programa y le queremos invitar para que esté en contacto permanente con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @canal44 TV, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Sintonícenos también en vivo a través del 44.1 en zona metropolitana de Guadalajara, en Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta. Nos puede encontrar también en www.udgtv.com, en Facebook, en Canal 44 TV. Por supuesto, también queremos enviar un saludo muy especial a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara a través del 104.3 de FM y la red Radio Universidad de Guadalajara en los diversos municipios de todo el estado. Saludamos también a las televisoras públicas que se suman a esta señal, tanto de México como de América Latina, y bueno, pues a quienes nos siguen a través de Internet. Recibimos desde ya sus comentarios y opiniones. Iniciamos. Al menos 3.200 personas han muerto en todo el mundo por coronavirus y más de 90,000 han sido infectadas. Este es el corte más reciente de la epidemia. Mencionar también que Argentina y Chile confirman ya sus primeros casos. A nivel mundial se reportan 90.870 casos confirmados por coronavirus COVID-19, de los cuales 1.922 son de notificación reciente con cerca de 3.200 defunciones. Esto representa que al día en el mundo han perdido la vida 52 personas desde que se identificó el virus en China. La tasa de letalidad global es de 3.42%. Del total de los casos confirmados, más de 80.300 corresponden a China, con 2.950 defunciones, la mayoría registradas en la provincia de Hubei, donde se identificó el virus, y en 26 localidades más. En otros países se han confirmado más de 10.600 casos con 216 defunciones, de las cuales 79 fueron en Italia, 77 en Irán, 28 en Corea, 13 en Japón, 9 en Estados Unidos, 4 en Francia, mientras que en Tailandia, Australia, Filipinas, Taiwán, España y Oceanía reportan un caso. En el último reporte mundial se informa que 80 países han notificado casos. En la región de las Américas, con más de 100 casos, principalmente en Estados Unidos con 64 confirmaciones, Canadá con 27, Ecuador con 6, México con 5 y Brasil con 2, y en República Dominicana con un caso. En la región de Asia Sudoriente son 5 países con 52 casos, en la región Pacífico Occidente en 10 países, en la región europea 36 países con 2.740 casos, principalmente en Italia, Francia, Alemania, España y Reino Unido, por mencionar. En la región del Mediterráneo Oriente son 15 países con 1.695 casos confirmados a coronavirus COVID-19, y en la región de África son 7 casos en 3 países, Argelia, Nigeria y Senegal. Además de que 8 estados miembros nuevos de la Organización Mundial de la Salud reportan casos en las últimas 24 horas. Andorra, Jordania, Letonia, Marruecos, Portugal, Arabia Saudita, Senegal y Túnez. De acuerdo a la nueva clasificación de la enfermedad de la Organización Mundial de la Salud, se reportan 6.806 casos graves en el mundo, informó Isaura López Villalobos. Recordarle que a nuestra espalda usted podrá seguir en tiempo real los casos de coronavirus que poco a poco se van confirmando en todo el mundo. Me da mucho gusto estar acompañada esta mañana y saludar a los doctores Gerardo Amaya Tapia, infectólogo del Hospital General de Occidente. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, buen día. Y saludo también al doctor Igor Ramos Herrera. Él es doctor en innovación educativa. Doctor, bienvenido. Gracias. Gracias, buenos días, Bela.
Gracias a ambos por acompañarnos y sin duda alguna este programa lo hace nuestra audiencia. Hay mucha inquietud en torno a diferentes aspectos vinculados al coronavirus. Dentro de las preguntas más constantes que nos han llegado en las últimas horas, doctores, es si una persona que se enfermó ya de coronavirus puede volver a enfermarse o este es un virus que genera inmunidad. ¿Cuál de los dos, doctor, por favor? En general, podría uno pensar que no se vuelve a enfermar, pero sin embargo hay reportes de reinfecciones en China. Se han reportado que hay gente que ya había sido dada de alta y que se ha reinfectado. Pudiera ser que porque ahora el virus muta tan rápido probablemente, pues no se crearon las defensas suficientes. La verdad, no se tiene aún bien la explicación del por qué, pero sí han reportado casos de reinfección. No muchos, Que es importante saberlo porque Sí. si una persona resultó ya infectada, ha Tiene que pasado la cuidarse enfermedad, continuar con claro. las medidas de seguridad, Sí. sin duda alguna. Doctor Igor, nos han preguntado también mucho la audiencia, ¿qué tan preparados estamos en México? ¿Qué tan preparados están los hospitales, los médicos también para atender los nuevos casos de coronavirus? Bien, a nivel general se ha hecho incluso patente un reconocimiento por parte de los organismos internacionales de salud, específicamente la Organización Mundial de la Salud, al trabajo que ha llevado el gobierno federal en términos de las medidas de prevención y de manejo de los casos. Realmente sí se ha puesto cuidado para atender los casos que se puedan encontrar confirmados o para hacer el procedimiento que corresponde en cuestión de casos con sospecha. Hasta el momento sí, como se ha venido dando la situación en la actualidad, sí hay una preparación. Realmente las instituciones de salud sí tienen ya preparadas muchos de los elementos para atender los casos. Esto, evidentemente, cuando ya si es que llegara a extenderse la epidemia, bueno, tendría que irse trabajando sobre la marcha. Pero por lo pronto, al menos los anuncios que han hecho a nivel federal y estatal, ya existe una preparación para atender los casos. Claro. Ahora, doctor Gerardo Amaya, usted que pues está actualmente en el Hospital General de Occidente y que seguramente habrá tenido también la experiencia de otras epidemias que ya hemos vivido, en el caso específico de México, la influenza en el año 2009. ¿Qué tanto también nos ha servido esta experiencia para que los hospitales reaccionen de una manera pronta ante una situación como la que hoy estamos enfrentando? Creo que nos ha servido muchísimo, porque fue un problema más difícil, podría decirse, en el sentido de que el brote se originó localmente y no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo. Ahora tenemos la oportunidad de saber qué es lo que está ocurriendo, prepararnos para eso que está ocurriendo, y a partir de esta influenza, pues es que también aprendimos las formas de cuidarnos de enfermedades tan difíciles de cuidar como son las enfermedades que se transmiten por la vía aérea, y el cuidado de no llevarnos nuestras manos hacia nuestras mucosas, y todo esto lo aprendimos, la forma de cómo toser y estornudar, cómo depositar nuestros pañuelos en lugares seguros. Creo yo que nos dejó bastante enseñanza la influenza. Siento que mucho de lo que aprendimos en ese entonces lo estamos aplicando. Antes de esto no usábamos geles en los locales ni en hospitales prácticamente. Dependíamos directamente del lavado de manos, que a veces también no era como lo frecuente y lo adecuado que se hacía. Entonces, sí nos dejó bastante enseñanza influenza, y creo que muchas cosas son aplicativas también a esta enfermedad actualmente. Ha llamado la atención, y esta mañana nos despertábamos con esta noticia de que los casos confirmados en México parece que avanzan lentamente, es decir, se han venido sumando más casos sospechosos, pero los casos confirmados pareciera que hay una contención desde el fin de semana que nos enteramos que había llegado el coronavirus a nuestro país. Sí. ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes en torno a por qué en México está presentando este comportamiento, doctor Igor? Bueno, realmente el punto es que
Se trata de inmediatamente establecer un cerco sanitario, se le conoce, cuando hay un brote en cierto lugar. En este caso, bueno, los casos son aislados en los estados que ya se conoce. Sin embargo, las autoridades sí han estado dando seguimiento a los contactos con quienes estuvieron estas 5 personas. De esa manera es como se puede hacer esta contención, o como lo llama el gobierno federal, esta mitigación, ¿sí? Entonces, dando este seguimiento, dando esta vigilancia activa a quienes han estado en contacto con pacientes confirmados, es como se logra de alguna manera hacer esta contención, evitar que se propague más. Sin embargo, obviamente, hay un periodo en el que, desde que iniciaron con la enfermedad hasta que fueron confirmados, pues estas personas pudieron estar en contacto con algunos otros, Claro. que es ahí donde precisamente se está la expectativa, claro, pensando y pidiendo que no salgan más casos. Claro. Pero realmente las acciones son esas. En cuanto se identifica una persona que está o en sospecha o está confirmado, inmediatamente revisar los contactos y buscarlos para ver si presentan síntomas, para ver cómo se encuentran, para tratar en un momento dado también de que ellos se mantengan aislados. Y esa es la manera de contenerlo. Y eso es lo que podría estar explicando en este momento la situación, que no han surgido más. Claro, hay ahorita ya en sospecha Más otros casos que están en estudio, que, bueno, quizás pudieron haber estado en contacto con estos pacientes, con estas personas que ya se confirmaron. Quizá son personas que, como se dice, también viajaron a sitios a países donde hay, bueno, la epidemia activa, y entonces esos casos son los que se están revisando actualmente, pero parece ser que esa es la situación. La explicación. Así es. Ahora, doctor Gerardo Amaya, ¿por qué en otros países el fenómeno se ha diseminado de una manera mucho más pronta? Por ejemplo, el caso de Italia, que ha llamado poderosamente la atención. Puede haber muchos factores. Probablemente justo las estrategias que se establecen en la detección de casos, el seguimiento de contactos y el aislamiento de casos y contactos, la detección y el aislamiento rápido, pues es la manera, pues hasta ahorita, pues más efectiva de tratar de evitar la propagación. Algunas autoridades y personas han pensado que el clima también nos puede favorecer. Los países donde actualmente se tiene mayor problema, pues están con climas que van de 0 grados hasta 12 grados, son climas de invierno. Y curiosamente, pues si volteamos a nuestro continente, a Brasil, Argentina, nosotros mismos, afortunadamente, pues no tenemos ahorita ese problema. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho, no te confíes de eso de cualquier manera. Aparentemente pudiera ser, pero no te confíes de eso, ¿verdad? Entonces, no sé, probablemente lo que puede ser, pues las estrategias de aislamiento, a lo mejor lo que les ha faltado a algunos países, quizá el clima que no les ha ayudado tampoco. Todo esto pudiera contribuir. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Les recordamos que nos acompañan esta mañana en el estudio el doctor Gerardo Amaya Tapia y el doctor Igor Ramos Herrera, ambos especialistas en diferentes ámbitos de la salud, particularmente hoy hablando de coronavirus. Vamos a hacer una pausa, regresamos con mucha más información. Bueno, estamos de regreso, ya se lo comentábamos, los casos confirmados en México parecen estar en contención. Sin embargo, los casos sospechosos van avanzando poco a poco en los diferentes estados de la República. Nos vamos a trasladar en este momento al estado de Morelos, donde se han confirmado 2 casos sospechosos. Hasta ahora se trata de mujeres jóvenes con antecedentes de haber estado en Italia. El reporte nos lo presenta nuestro compañero Guillermo Correa Gómez, corresponsal del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Guillermo, te saludamos y te escuchamos. Muy buenos días. Con el gusto de siempre, sí, tal y como lo adelantan la noche de ayer, luego de que se conociera el reporte que de manera gradual ha venido compartiendo
el gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, bueno, se ha dado a conocer que en Morelos son 2 casos sospechosos de coronavirus, el COVID-19, mujeres de entre 35 y 27 años de edad, que no tienen algún tipo de relación entre ellas, pero sí el que tienen antecedentes de haber viajado a Italia recientemente. El secretario de Salud, el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, ha precisado que ambos casos están siendo atendidos a través de protocolos sanitarios, tanto por Servicios de Salud de Morelos como el Instituto Mexicano del Seguro Social. A través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, los Servicios de Salud de Morelos realizaron una prueba y esta se envió ya a través de una toma de muestra al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, ya que aclaró, en Morelos no existe una instancia que pueda hacer la revisión correspondiente, sino que será el INDRE, laboratorio, que determine si hay una confirmación de este hecho. Por su parte, autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social han señalado que también el material ha sido enviado a su centro de diagnóstico, ubicado en el Centro Médico Nacional de la Raza, para conocer finalmente el diagnóstico. Ambas pacientes, ha señalado el secretario de Salud en Morelos, no presentan ningún signo grave. Les ha otorgado ya el tratamiento correspondiente por parte de Servicios de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en este sentido también ha hecho un llamado que, aun y cuando se mantienen en este rubro de casos sospechosos por confirmar, la población se mantenga tan solo atenta a las medidas de prevención que se han intensificado en las últimas semanas, de mantener el aseo, la limpieza en sus manos de manera particular, que no se caiga en un escenario de alarma, con compras de pánico que se han registrado en algunos puntos del estado de Morelos, con la adquisición de cubrebocas y gel antibacterial, sino mantenerse atentos a lo que se informa a través de los espacios oficiales de la propia Secretaría de Salud, de los medios de comunicación, y de esta manera continuar con las actividades cotidianas. No hay suspensión de clases ni tampoco de labores, como también se llegó a generar en alguna cuenta en redes sociales en el estado, sino por el contrario, en las escuelas se mantiene una vigilancia continua, permanente, por parte del Instituto de Educación Básica para cualquier tipo de caso que pudiera significar una revisión inmediata, así como en las instancias de el gobierno del estado en sus 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que mantienen hasta el momento también sus actividades normales. Atentos a lo que se desarrolla en el transcurso del día, que se espera que hoy por la tarde se pueda tener algún resultado por parte del INDRE y también del Centro de Médico La Raza para estos 2 casos sospechosos que se reportan en Morelos. Que estaremos muy atentos al resultado de estos estudios. Muchas gracias, Guillermo Correa. Muy buen día. Gracias, buenos días. Guillermo Correa, reportero del Instituto Morelense de Radio y Televisión, por cierto, esta televisora que también está transmitiendo este programa especial, como lo hace también Canal 22, Televisión Tabasqueña, la Unidad de Televisión de Guanajuato, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el Instituto Colimense de Radio y Televisión, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Juárez, también la Universidad de San Martín de Porres en Perú, Televisión Regional Oriente de Colombia, y hoy nos da especialmente mucho gusto saludar e incorporar a esta señal a la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina y la Universidad de San Carlos en Guatemala. Uno de los primeros casos que se confirmó en México por coronavirus fue en el estado de Chiapas. Se trata de una joven que habría tenido también contacto con algunos de los primeros casos detectados acá en nuestro país. Nuestra compañera Beatriz Cunjamá, reportera en Chiapas, le ha dado puntual seguimiento a este caso y nos presenta la actualización. Te saludamos con gusto, Beatriz. Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén Zapata? También es un gusto saludarte desde Chiapas y pues precisamente como ya bien lo comentabas, en seguimiento al proceso de vigilancia epidemiológica del caso importado de coronavirus registrado aquí en Chiapas en una joven de 18 años quien estaba estudiando en la ciudad de Milán, Italia. Ya la Secretaría de Salud del Estado
pues bueno, dio a conocer que la portadora asintomática se encuentra en perfectas condiciones de salud. De la misma manera, y gracias también a la colaboración de la familia de la joven de 18 años de edad, de quienes se reserva su identidad por normatividad, pues ya los 14 contactos se mantienen bajo vigilancia en aislamiento voluntario en su domicilio como parte del protocolo de mitigación. Todos los contactos continúan, Belén, sin presentar síntomas de la enfermedad. Nada más recalcar que el periodo de vigilancia, de acuerdo a la Secretaría de Salud, es por 14 días. En este caso, concluirá el próximo 9 de marzo. También comentó Belén que el día de ayer el secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, pues bueno, se reunió con integrantes de la 67ª legislatura de aquí de Chiapas, encabezados por la presidenta de la mesa directiva, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, y sostuvieron precisamente una plática informativa sobre el coronavirus, el COVID-19. Ahí el secretario explicó, Belén, que en Chiapas se están, pues bueno, trabajando para atender a la joven con resultado positivo de coronavirus, dando pues este puntual seguimiento al proceso de vigilancia epidemiológica como parte del protocolo de mitigación de la enfermedad. Así también el funcionario estatal, bueno, comentó que el próximo 9 de marzo, como ya te lo comentaba, si todo continúa como hasta ahora, es decir, que la paciente no tenga sintomatología, pues se le estará dando de alta y Chiapas estaría quedando libre de la enfermedad, así como las personas que estuvieron en contacto con ella. Y pues reitero que se cuenta con ya con todo lo necesario y se está dando la atención para realizar las pruebas que se requieren a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Belén. Muchas gracias por esta información, Beatriz. Seguimos, por supuesto, pendientes en el estado de Chiapas. Gracias, muy buenos días. Muy buen día. Nosotros continuamos nuestra charla aquí en el estudio con el doctor Gerardo Amaya Tapia, infectólogo, y el doctor Igor Ramos Herrera, doctor en innovación educativa. Escuchábamos luego del reporte de nuestros compañeros cómo cada caso ha sido distinto. Me gustaría, por favor, doctores, que le explicaran a la audiencia cuál es el comportamiento de esta enfermedad respecto a cada país, los protocolos, cómo se le da vigilancia al desarrollo de la enfermedad. Doctor Gerardo Amaya, por favor. Bueno, en este contexto yo creo que es importante mencionar las fases de una epidemia. En general, la OMS lo ha hecho para cualquier epidemia, no nada más para coronavirus. Cualquier epidemia, pues son las estrategias diferentes de acuerdo al número de casos y cómo se están presentando. Y esto es dinámico porque puedes pasar de una fase a otra de un momento a otro también, ¿verdad? Y, por ejemplo, en México nos encontramos en la fase 1, donde todos los casos son de gente que está de fuera, son casos importados, incluyendo el de la chica que ahorita estábamos escuchando en Chiapas, ¿verdad? Ella venía de Italia y venía con la infección por coronavirus. Y en esta fase, se supone la fase 1 son casos así importados y no se requieren como muchas medidas porque la gente de repente piensa, hay que traer el cubrebocas diario ya. No, ahorita no, porque los casos son mínimos, no hay un riesgo a la población general y cerrar escuelas tampoco es una estrategia en esta fase. Es una fase que lo que más importa es justo lo que se hace, seguir cada caso como el de ella, identificarlo, aislarlo, ver sus contactos y hacer lo mismo, aislarlos y ver, como lo mencionó, que están bien y que no desarrollaron la enfermedad. Esa es la primera fase. Si esto se incrementara y hubiera transmisión dentro de nuestro país, en las colonias, los familiares, vecinos, y ahí mencionan que debería haber más de 100 personas, una cantidad también ya importante que se está distribuyendo la enfermedad. Ahí será la fase 2. En la fase 2 las estrategias se cambian un poco, donde se determinaría en qué partes geográficas está el problema y alrededor de estas partes geográficas establecer medidas. Ahí sí, por ejemplo, a lo mejor la escuela de este estado o la escuela de este lugar podría ser que cerrara, los sitios de reunión pudiera ser que se evitaran, pero en estos sitios estratégicos donde está el problema. Si entramos a la fase 3, donde ya hay miles de personas, pues ahí sí haríamos lo que está pasando en Italia. Italia está en fase 3, están con una distribución de la enfermedad muy amplia y ellos están cerrando escuelas prácticamente. Hoy decían que en todo el país, ¿verdad? Ya son estrategias de fase 3. Entonces debemos de tener muy en mente estas fases porque de repente se piensa que pues las autoridades nos dicen no hay necesidad del cubrebocas, ¿verdad? Pues en este momento no, porque pues no tiene ningún riesgo de coronavirus porque no está diseminado los casos. Habrá un momento que ojalá y no ocurra,
que probablemente sí sea necesario, hasta entrar a medidas como cerrar centros de reunión y cosas así. Pero ahorita en la fase que estamos es lo que se debe de realizar, ¿no? Doctor Igor Ramos, nos ha hablado ya el doctor Gerardo sobre esto, los casos de importación, los casos de generación y luego ya cuando se dan en una comunidad. En este sentido, ¿ocurre siempre así? Es decir, ¿es el desarrollo normal que tendrá la enfermedad o es probable que en México nos quedemos en una primera o en una segunda fase? ¿Cómo ocurre de acuerdo a la experiencia? Sí, depende de cómo se esté manifestando y cómo se esté dando el contagio y también de las medidas de mitigación. Claro. En este momento, efectivamente, el nivel de este problema se considera pues que es fase 1 como epidemia y simplemente atender los casos y dar seguimiento. Ha habido otras situaciones como el caso de la epidemia de influenza en el 2009 en que sí hubo necesidad de tomar algunas medidas más allá de solo las medidas preventivas. Pero en ese caso obviamente ya había un mayor contagio, un mayor número de personas y requería que hubiera un mayor control y aislamiento de los casos. Entonces, no siempre es igual, no esperemos que no pase de esta fase 1 en este caso, pero puede cambiar definitivamente. Claro. Y todo depende de cómo se dé el movimiento, el tránsito de personas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, donde de alguna forma sí, en este momento se ha identificado que todos los casos han venido de fuera, es decir, que han enfermado y llegan enfermos aquí. Y entonces evitar que esas personas se muevan dentro de nuestro territorio para evitar el contagio. Desafortunadamente, pues ya hubo algún movimiento de estas personas antes de detectar a los que ya fueron identificados y confirmados, pero afortunadamente, por el otro lado, pues ya se han estado aislando y se han identificado sus contactos y también se les pide que se aíslen. Claro. Entonces esto mantiene las cosas de alguna manera controladas o contenidas, ¿no? Hay que decir también que afortunadamente los 5 primeros casos confirmados en México hasta ahora han sido casos leves, incluso el primer paciente ya fue dado de alta. Esto también pues muestra un comportamiento ligeramente distinto de lo que ha venido ocurriendo en otros países donde lamentablemente ya se están registrando muertes. Vamos a regresar con mucho más coronavirus, la epidemia, nuestro programa especial. Usted no se vaya, regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la epidemia, gracias a nuestra audiencia en la República Mexicana y a quienes nos ven más allá de nuestras fronteras. Gracias también a las diferentes señales que se han sumado en América Latina y a quienes nos siguen en todo el mundo a través de Internet. Les recordamos las formas de estar en contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. También nos pueden mandar mensajes a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La audiencia que nos sigue también a través de Radio Universidad de Guadalajara y todas sus emisiones en el estado, una audiencia también bastante participativa. Gracias por continuar aquí en la señal de todos. Y mire, lo decíamos ya, en México los casos sospechosos han sido principalmente provenientes de Italia, Wuhan y Japón. La mayoría de los casos sospechosos por COVID-19 en México viajaron a Italia. De los 95 mexicanos examinados como posibles portadores del coronavirus COVID-19, 56% viajó a Italia. La Secretaría de Salud informó que en el primer bimestre del año solamente 7 de ellos estuvieron en Wuhan y otro tanto en Japón. Hasta el momento, en 22 estados de la República Mexicana se han realizado estudios en personas con posibles síntomas del COVID-19. Destaca la Ciudad de México con 23, Jalisco con 14, seguido por Nuevo León y Guanajuato con 8 casos cada uno, mientras que Veracruz, Oaxaca,
Coahuila e Hidalgo registran 4 en cada entidad. Los estados con menos casos sospechosos son Quintana Roo, Estado de México y Puebla con 3. Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur tienen 2 cada uno. En tanto, Chiapas, Colima y Michoacán, además de San Luis Potosí y Tamaulipas, solo tienen un registro. Del total de 95 casos a revisión, 69 resultaron negativos, 21 sospechosos y los 5 que fueron positivos. Los países a los que viajó el resto de los mexicanos examinados son Singapur, Shanghái, Hong Kong, Corea del Sur y Beijing. Informó Elizabeth Ortiz. Y como usted sabe, la información se actualiza minuto a minuto. Los datos más recientes presentados por el gobierno federal indican que en México hay 39 casos sospechosos, de los cuales el 69% corresponden a personas que viajaron a Italia. A la fecha, las autoridades de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno Federal informaron que 28 estados de la República han identificado al menos un caso sospechoso. Sin embargo, Guerrero, Nayarit, Campeche y Tlaxcala hasta este momento no registran alguna persona con posibles síntomas de COVID-19. Continuamos en la charla esta mañana con el doctor Gerardo Amaya Tapia, infectólogo, y el doctor Igor Ramos Herrera, doctor en innovación educativa. Y una de las preguntas que nos hacen también constantemente en la audiencia es por qué en esta ocasión se han conocido pocos o casi que ningún caso de niños. ¿Esta enfermedad está afectando a los niños también o por qué hay menos casos en el mundo, doctores? Doctor Gerardo. Sí, muchas gracias, Belén. En general, la edad promedio que se ha identificado es alrededor de los 50, 60 años de la mayor parte de la población en China y también fuera de China. Y sí, muy pocos casos en niños, aunque sí hay reporte de casos en niños. La razón no se conoce muy bien, probablemente sea debido al sistema inmunológico de la gente, de niños, de la gente joven. También sabemos que los cuadros más severos y complicados también se presentan en la gente de mayor edad. De hecho, la mortalidad es mayor en la gente que sobrepasa, pues la mayor edad, los 80 años decimos, y de ahí empezamos a bajar la edad y la mortalidad empieza a descender. Pero es correcto, la población de niños ha sido menos afectada, pero no están libres de también poder tener esta enfermedad. Y como lo hemos hecho en otros padecimientos, extremar las precauciones con nuestros adultos mayores, con los niños y también con aquellas personas que tienen algún padecimiento asociado, doctor. Así es, las medidas preventivas son la base en este momento. El lavado de manos, pero un lavado de manos adecuado, porque la mayoría llegamos, ponemos algo de jabón y le hacemos así, y listo, ¿no? Medio lavamos las manos. Hay una técnica que ya está bien identificada, bien sistematizada, y sería ideal que hubiera una promoción en ese sentido de cómo hacer el correcto lavado de manos. Independientemente de cómo hacerlo, el hacerlo frecuentemente es ideal. Si no existe jabón y agua, bueno, tratar de usar el gel con alcohol o el alcohol mismo, ¿no? Para poder hacer un aseo de las manos. Esa es la primera medida de prevención. La segunda es, si alguien va a estornudar o toser, hacer el estornudo de etiqueta, que le llaman, es decir, utilizar la parte interna del codo y entonces, para evitar que las gotas de rocío del estornudo lleguen a las superficies o a otras personas. Y posteriormente quitarse esa ropa, si es que traía uno ropa, y lavarla adecuadamente antes de que entre en contacto con alguien más. O si no traíamos algo de ropa, pues también desinfectar esa área, ¿no? O lavarla donde estornudamos. Siguiente, evitar los saludos también en donde hay contacto, ¿no? De beso, de mano, abrazo y demás. En este momento, pues evitar toda esa muestra de afecto que usualmente tenemos los mexicanos y los latinos, pero sí es conveniente porque así evitamos el contagio. Limpiar las superficies que tocamos también, inmediatamente mantenernos aislados si tenemos algún síntoma. Y aquí es bien importante hablar a las autoridades en cuanto detectemos que tenemos síntomas que lleven a pensar que pudiera ser
un problema respiratorio de este tipo, aunque no solamente de este tipo, puede ser también que alguien tenga la gripa o influenza y que de todos modos vale la pena inmediatamente hacer la notificación para que se nos revise y se nos atienda adecuadamente. ¿No hay un síntoma que diferencia a este padecimiento de otras enfermedades? ¿Prácticamente son los mismos de una influenza, de un catarro común? Sí, es difícil diferenciar las de otras enfermedades. Se puede confundir con un catarro común y en los casos graves se puede confundir con una neumonía. Los síntomas son muy parecidos. Lo que aquí ayuda bastante justo es la historia epidemiológica, la historia de viajes, de exposición. Al menos ahorita en nuestro país nos ayuda bastante ese historial, porque si alguien nos llama, nos dice que tiene dificultad respiratoria, tos o algo, pues hay que preguntarle dónde has estado en contacto con algún enfermo por coronavirus, alguien que ha venido del extranjero o algo, para uno darse cuenta de si podría ser un caso de coronavirus. Pero es la situación epidemiológica lo que más te ayuda. La clínica, hay pocas diferencias en general. Claro, ayer hablábamos también sobre el tratamiento médico. Ya los doctores nos lo explicaban, que se ha estado echando mano o se ha estado recurriendo a medicamentos que fueron utilizados exitosamente en enfermedades primas hermanas, digamos, de coronavirus. Para quienes no tuvieron la oportunidad de seguir ayer la emisión, el tratamiento que se sigue para un enfermo hoy por hoy con sospecha de coronavirus es el de cualquier enfermedad, resfriado o vinculada a algún coronavirus también, ¿no? Sí. Algún otro tipo de coronavirus. Sí. Doctor Gerardo. Es correcto. Si los cuadros son leves, pues se ocupan nada más los sintomáticos, como en un cuadro gripal común, que va a ocurrir en el 85% de las veces a ese tipo de cuadros. Y en un 15% de las veces probablemente se requiera a lo mejor otro tipo de atención. A lo mejor requiere el hospital, a lo mejor se desarrolla una neumonía. Y ya dentro de los institutos pues, de atención, hospitales, pues ya se tendrá que decidir si ese paciente recibe un antiviral específico. En general, como llega y no sabemos si es influenza, es neumonía, es igual que en los hospitales se haga cobertura para bacterias, se haga cobertura para el virus de la influenza, mientras se tiene las suficientes resultados de pruebas diagnósticas que nos permitan ya establecer justamente el diagnóstico. Específicamente para coronavirus, pues sí, hay medicamentos que se han utilizado en SARS en 2002 y en otras enfermedades que son los que ahorita tenemos como la perspectiva de poder ser utilizados. Claro, es importante mencionar esto porque evidentemente pues fue difícil generar, o más que generar, caer en preocupación, incluso algunas personas en pánico cuando se supo que la enfermedad estaba en México. Reiterar, en estos momentos y con base en el comportamiento de la enfermedad en nuestros países de América Latina, lo importante es que si una persona presenta síntomas, pues lo primero que tiene que hacer es preguntarse si estuvo en contacto con alguna persona que viajó al extranjero o si él o esta misma persona estuvo en el extranjero y particularmente en esos países donde se han generado estos brotes de coronavirus. Esa es la primera etapa, la primera pregunta, y de ahí ya partiríamos para lo siguiente, ¿no, doctor? Así es, Doctor, efectivamente. Identificar que uno tiene algún síntoma de los que ya se han identificado, la tos, estornudos, el dolor de cabeza, fiebre inclusive, es la primera parte, ¿no? En cuanto tengamos esto, notificarlo. Si ya hay síntomas de secreción nasal y estornudos y tos, lo ideal es que la persona sí tenga puesto un cubrebocas, la persona que tiene los síntomas. El resto de las personas no es necesario porque no lo van a proteger. Si yo estoy sano y estoy atendiendo a una persona enferma, yo no necesito usar el cubrebocas, porque si él lo utiliza, ahí es donde quedan estas gotas de rocío. La barrera, digamos. La barrera en el paciente, exactamente. Y también la disposición adecuada de esos cubrebocas y de los pañuelos que utiliza esa persona. Inmediatamente hay que ponerlos en recipientes fuera, que no toquen superficies que otra persona vaya a tocar, claro, precisamente para evitar contagiarse. Y entonces, ante esto, inmediatamente acudir al médico
o acudir a un servicio de salud de los que ya están establecidos. Nos escribe Sofía Torres y a propósito de esto que estamos hablando, nos dice, ¿me podrían decir cuánto tiempo vive el virus a la intemperie y si es cierto que arriba de 26 grados se inactiva? Doctor Igor, muy brevemente porque vamos casi a la pausa. Sí, bueno, los datos los podría tener Sí. más el doctor, el que son doctor más Gerardo, por clínicos. favor. Sí, sí. Se ha estudiado esto y en las superficies puede vivir hasta 9 días en promedio el virus. Suponemos que ahí tosió o la persona dejó secreción y ahí podría después uno tomar esta secreción y podría contaminarse. Eso es en cuanto al tiempo. Si se puede destruir a 26 grados, dijo, 24 grados. 26 grados. Creo que no, creo que aunque se ha sospechado que el calor pudiera destruir el virus, pero en general los microbios también se saben adaptar a muchas situaciones, entonces no hay que confiar en eso. Y si por ahí tenemos la información, claro que si hervimos agua, y ahí sí sería una temperatura muy alta, ¿no? Alta. Sí, pero a 26 grados yo la verdad que no pensaría que con esa temperatura estamos seguros. Muy bien, les recordamos que estamos en este programa especial Coronavirus, la epidemia. Tenemos que hacer una pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden seguir también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90, una producción de la Universidad de Guadalajara. En este momento, la señal de todos enlazada a varias televisoras de la República, también de América Latina y, por supuesto, totalmente en vivo a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la epidemia. Y mira, en China han descubierto hasta ahora que el pangolín podría haber sido el animal que transmitió el coronavirus de los murciélagos a los seres humanos. Este es el hallazgo científico más reciente. El pangolín podría ser un animal clave en la transmisión al hombre del nuevo coronavirus. Investigadores de la Universidad de Agricultura del sur de China identificaron al pequeño mamífero en peligro de extinción como un posible huésped intermedio, según un comunicado que ofrecía pocos detalles. Un animal que alberga el virus sin estar enfermo y puede transmitirlo a otras especies se llama reservorio. En el caso del nuevo coronavirus es el murciélago. Según un estudio reciente, los genomas de este virus y los que circulan en este mamífero alado son idénticos en un 96%. Pero el virus del murciélago no puede fijarse en los humanos receptores y debe pasar por otra especie para adaptarse a ellos, lo que se llama huésped intermedio. Tras realizar estudios de 1000 muestras de animales salvajes, los científicos determinaron que los genomas de las secuencias de virus estudiadas en el pangolín eran un 99% idénticos a los de los pacientes infectados por el coronavirus de la ciudad de Wuhan. Este nuevo virus apareció en diciembre en un mercado de la ciudad china en el centro del país, donde se venden muchos animales, algunos de ellos salvajes. Durante algún tiempo se pensó que el huésped intermedio pudo ser una serpiente, pero después la hipótesis se descartó. La carne de pangolín es muy apreciada por los sibaritas chinos y vietnamitas, y sus escamas, huesos y órganos son usados en la medicina tradicional asiática. El mamífero fue introducido en 2016 en la lista que prohíbe su comercialización. Sin embargo, cada año se comercian ilegalmente en Asia y África 100.000 pangolines. A finales de enero, China anunció una prohibición temporal del comercio de animales salvajes con el fin de contener la epidemia. Bueno, una especie que acá en Occidente no es tan común. Y mire usted, el pangolín podría, de acuerdo a este más reciente estudio, ser la cadena o el eslabón que transmitió la enfermedad entre el murciélago y los humanos. Y en el hospital de Shanghái han utilizado la medicina tradicional china para tratar de combatir al coronavirus. Mientras tanto, las instituciones cubanas de salud ya desarrollaron pruebas para una posible vacuna. Un cóctel de tratamientos para combatir el nuevo coronavirus. La perspectiva de una vacuna contra la neumonía COVID-19 todavía está lejana, y en el principal hospital de Shanghái los médicos se ven obligados a utilizar otros métodos.
Para tratar a los pacientes se usa, entre otras cosas, medicamentos antivirales, corticoides y hasta la medicina tradicional china. Al igual que otros centros, también inyecta plasma sanguíneo de expacientes, ya que se supone que contiene anticuerpos que reducen la carga viral de los gravemente afectados. En la actualidad, en términos de la tasa de utilización de la medicina tradicional china, más del 90% de todos los pacientes hospitalizados la ha utilizado. Entre los 184 pacientes actualmente hospitalizados, cada uno ha usado la medicina tradicional china en diversos grados, así que podemos sacar la conclusión de que la integración de la medicina tradicional china con la medicina occidental ha jugado un papel importante en todo el proceso de prevención y control de epidemias. Para proteger al personal, decenas de habitaciones fueron sometidas a presión negativa, un sistema de ventilación que permite al aire entrar pero no salir. De esta forma, las gotas nocivas exhaladas por los pacientes son aspiradas y filtradas, con el fin de impedir la fuga de agentes infecciosos. Mire, continuando con este recorrido por la información más actual en el mundo, Italia anunció el cierre de las escuelas y universidades para todo el país, esto para evitar contagios por la epidemia de coronavirus que ya ha afectado a más de 2.500 personas y provocado 79 muertes. La medida entrará en vigor a partir de este jueves y hasta mediados de marzo, lo decíamos ya, Italia, que pues ha sido, digamos, la gran sorpresa en Europa, donde mayor número de casos se han registrado y también donde lamentablemente hoy por hoy están ocurriendo ya 79 muertes, un caso que está llamando poderosamente la atención a nivel internacional, doctores. Bueno, pues vamos a continuar. Le agradecemos, por supuesto, al doctor Gerardo Amaya Tape, infectólogo, y al doctor Igor Ramos Herrera, doctor en innovación educativa, que nos acompañan esta mañana. Nos siguen llegando algunas inquietudes, algunas preguntas. Nos dice el químico Gerardo Dueñas. Mi pregunta es, ¿cuál es la tasa de mortalidad que se presentó para el dengue en Jalisco en el año 2019? ¿Y cuál es la tasa de mortalidad para influenza en 2019-2020 con relación al coronavirus? ¿Tenemos estos datos, doctor Gerardo? Sí, algunos creo que los son muy precisos, otros no tanto. Cuando tuvimos, es que hay que diferenciar en influenza, ¿verdad? Porque cuando hablamos de influenza hablamos de una etiología de muchos virus, ¿verdad? Y hay unos que son con más mortalidad y otros no con tanta mortalidad. Quizás nos referimos específicamente a H1N1. Que es el virus, la epidemia que tuvimos en 2009, y en ese entonces la mortalidad se consideró entre 1 y 2% de estos casos. La mortalidad en los virus no epidémicos, entre otros virus estacionales de influenza, la mortalidad tiende a ser muy baja, tiende a ser menos de 0.5% o algo así. Y también la gente que tiene el desenlace fatal, pues son la gente mayor, con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, tabaquismo, EPOC y todas estas situaciones obesidad, todas las situaciones que vemos ahora también en este coronavirus. Y la mortalidad ha permanecido casi igual a través de los años de estos cuadros de influenza. La situación es que si tienes influenza H1N1, pues tienes más riesgo de padecer una enfermedad mortal. Pero afortunadamente, pues hay vacuna. Desgraciadamente, gente que no se vacuna, pues sí tiene riesgo de tener una influenza H1N1, que a mí me parece que sí puede ser comparativa la mortalidad de H1N1 con coronavirus actual, porque andan entre 2%. La OMS dijo ahora que la mortalidad para coronavirus es 3.4%, ¿verdad? Un poquito más alta. Se está moviendo, a lo mejor en cuanto van los casos terminando su desenlace, se mueve un poco. Pero sí tiende a ser un poco menor la mortalidad, pero nosotros en nuestro hospital vemos gente con H1N1, fallecen gente con influenza H1N1, y hay otros virus de influenza también agresivos, pero fue el que tuvimos la epidemia, pero la vacuna no los podría evitar. Nos podría hacer no tenerlos o tener casos menos severos. Entonces hay que abogar mucho por el uso de la vacuna. Que afortunadamente prácticamente todos los países, sus científicos están ahora abocados a encontrar la vacuna contra este nuevo coronavirus. Nos quedan apenas un par de minutos para despedirnos, doctores, y me gustaría que cada uno de ustedes nos hiciera una pequeña reflexión antes de concluir. Doctor Igor Ramos, doctor en innovación educativa, por favor.
Sí, la cuestión de esta epidemia, que está catalogada como emergencia internacional todavía por parte de la Organización Mundial de la Salud, nos hace identificar principalmente dónde pueden estar nuestras debilidades, pero también echa a andar todos los mecanismos que ya están en juego como una fortaleza. O sea, realmente nuestro país se ha mantenido, ha adoptado acciones muy claras, muy decisivas para la mitigación de la epidemia en nuestro país. Entonces, en ese sentido, la reflexión final sería, hay que estar preparados, como bien dicen, más vale estar preparados y no requerirlo que no hacerlo, ¿no? Y vernos en la necesidad. Entonces, desde todos los niveles, desde el gobierno federal, estatal, locales, instituciones educativas, incluso todos quienes organizan eventos masivos, deben prepararse, tal como lo están haciendo incluso algunas empresas de transporte actualmente en nuestra ciudad, que están limpiando las unidades, incluso los mismos choferes. Entonces, eso es lo que nos debe llevar a mantener una cultura de prevención. Claro. Doctor Gerardo Amaya, infectólogo, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que mi reflexión sería en el contexto de que ahorita las medidas que se realizan justamente son de prevención y debemos de así observarlas, ¿verdad? Porque cuando un paciente acude al hospital pensando que pudiera tener esa enfermedad, pues se ha establecido que quizá lo haga a nivel telefónico, se ha abierto una línea para la atención de gente que cree que pueda tener esta enfermedad y de esta manera evitar como también el movimiento de gente que pudiera generar más contactos. Entonces, creo que se debe dar mucha difusión a esta línea de atención que la atiende SAMU y cómo es esa estrategia, ¿no? En este caso, pues quizás se le diga a la persona, está en tu casa, iremos hacia allá, evaluaremos la situación. Claro, si es una situación emergente de gravedad, pues tiene que acudir al hospital inmediatamente en ambulancia y cosas así, cosa que hasta ahorita no tenemos esa situación. Y finalmente, en cuanto a terapias, tenemos quizá 2 terapias ahorita, que es cloroquina y remdesivir, que son los antivirales, que son los que más se están estudiando de manera científica y se empiezan a hacer ensayos clínicos. Quizá tengamos resultados un poquito adelante, porque en cuanto tengamos los primeros resultados, claro que ya vamos a estar viendo. Y claro, todas las terapias alternativas que ya se mencionaron, pues es en lo que estaremos en un futuro también viendo qué tanto nos pueden apoyar. Claro. Y mi último comentario, exoneraron a Pangolín. Bueno, vamos a hablar después del pangolín. Muchas perfecto. Gracias a ambos doctores, gracias también a ustedes. Nos vemos y nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana. Coronavirus, la epidemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la epidemia.